Que Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Pues hoy estamos llegando al último día del mes de noviembre y a partir de mañana ya estamos viviendo el último mes del año. Y el último mes del año es muy significativo para muchas personas. ¿Por qué? Porque precisamente ya es la recta final. Empezamos a despedir un año más, pero al mismo tiempo empezamos a esperar el año nuevo. Para mucha gente es importante el mes de diciembre porque hay vacaciones, porque es tiempo familiar, porque hay oportunidad a veces de salir, dar un paseo. Suceden muchas cosas en Navidad. También es tiempo de fiestas. Mucha gente aprovecha el fin de año para casarse, muchos aprovechan para celebrar un aniversario especial y la iglesia no es la excepción. En la iglesia también aprovechamos para una convivencia especial por el fin de año, pero también, hermanos, el mes de diciembre es especial porque muchos celebramos uno de los acontecimientos más grandes de la historia, que es la Navidad. Y la verdad, tengo que decir que no todos los cristianos estamos de acuerdo. No todos los cristianos estamos de acuerdo, porque hay muchos argumentos que tratan de rebatir la celebración de la Navidad en la iglesia o precisamente en el mes de diciembre. Uno de los principales argumentos, o bueno, hay varios, pero de los principales argumentos, uno de ellos es que, primero, que la Biblia no nos manda nunca a celebrar el nacimiento de Cristo. No hay una orden en la Biblia, no hay un mandato que diga vas a celebrar el nacimiento del Señor. Y es verdad, no lo vamos a encontrar por ningún lugar. Segundo, algunos dicen que la fecha no coincide, que diciembre no es el mes en el que nació el Señor, y posiblemente haya mucha razón en eso. Hay datos, hay investigaciones, incluso el mismo calendario judío apunta a que Jesús no nació precisamente en diciembre. Bueno, otro argumento también muy fuerte que hay, que dice que la Navidad es una festividad de origen pagano, y me parece que hace como 2 o 3 domingos hablábamos aquí sobre lo que significa ser pagano. ¿Se acuerdan qué significa ser pagano, verdad? Bueno, hay muchos argumentos que rebaten la celebración de la Navidad en la iglesia cristiana. Otros argumentos más van con la forma de celebrar. Por ejemplo, muchas veces se condena el que alguien coloque un árbol en casa, nombrando lo que dice Jeremías capítulo 10, lo que dice Isaías 44, que los árboles no se deben de adornar. Estoy dando los argumentos solamente, no estoy defendiendo nada, solo estoy dando los argumentos. Entonces, como esos, hay muchísimos argumentos que se dan en contra de celebrar la Navidad. Pero argumentos a favor de que debemos celebrar la Navidad. Bueno, el primer argumento en contra que yo mencioné es que la Biblia no tiene un mandato especial para
que celebremos la Navidad. Pero la misma Biblia también no tiene mandatos específicos para muchas cosas que nosotros hacemos. Digamos que lo que la Biblia no prohíbe, pero tampoco lo aprueba, o no lo aprueba, lo promueve. Pero hay muchas cosas en las que nos toca a nosotros tener el discernimiento, sobre todo el discernimiento espiritual para hacer o no hacer. En cuanto a la fecha, que si es en diciembre o es en enero o en marzo, yo una vez estaba platicando con un hermano y decíamos, es que la Biblia sí dice el tiempo en que nació el Señor Jesucristo, claramente dice cuándo nació el Señor. Y en Gálatas 4:4 encontramos eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo que quiere decir que sí hubo un momento en la historia, en el que el Señor nació. Y esto lo atestiguan las fuentes bíblicas, pero también lo atestiguan las fuentes históricas. ¿Por qué tenemos en el calendario un tiempo antes de Cristo y después de Cristo? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que realmente la historia reconoce que hubo un momento en que Jesucristo nació. Si lo hay, si la historia no reconociera, si fuera solamente un mito, una idea, la historia no reconocería esto y tampoco habría un cambio en las eras del tiempo, del mundo. No existiría el antes de Cristo y el después de Cristo. En cuanto a la forma de celebrar, por ejemplo, cuando se habla de Jeremías 10, Isaías 44, que la Biblia prohíbe que los árboles se adornen, Jeremías 10 e Isaías 44 no está hablando de árboles adornados, está hablando de personas que van a cortar un árbol y del árbol hacen un ídolo, hacen una figura, y esa figura es la que visten con trapos, con telas, con adornos, y eso es lo que Dios condena. Pero a veces se nota de esa manera. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién creen ustedes que sea aquella persona, aquel personaje que está más en contra de la Navidad? ¿Quién es aquel que no quiere que recordemos el nacimiento de Cristo? El enemigo de Dios, el Grinch de la Navidad. Hay un ser maligno que no puedo decir que odia la Navidad, pero sí quiero decir que hay un ser maligno que trata de robarnos el gozo de la Navidad, que trata de robarnos la alegría de la Navidad. Hermanos, ¿sabían ustedes que cuando Jesús nació hubo una gran celebración? Una gran celebración. Allá en San Lucas capítulo 2 encontramos que cuando Jesús nació hubo regocijo terrenal, pero también hubo regocijo celestial. San Lucas 2 dice que cuando el día, precisamente la noche en que Jesús nació, los ángeles vinieron a anunciar a los pastores. ¿Qué les dijeron? Vamos a ver lo que dice en San Lucas capítulo 2. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores? Especialmente, ¿qué les dijeron? He aquí, había pastores, el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas
de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores se fueron con gran gozo a buscar al Señor. Y el versículo 18 dice: todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Y el 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, por todo lo que se les había dicho. Esa noche hubo fiesta en la tierra, pero también hubo fiesta en los cielos. Solamente había uno que no estaba contento. Allá en Apocalipsis capítulo 12 encontramos a aquel que no estaba feliz, el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Estaba listo para devorar al hijo de esta mujer. Y esto tiene referencias no solamente en el tiempo de Jesús, sino históricas, porque históricamente Israel, como el pueblo de Dios, ha sido rechazado. El Hijo de Dios judío también fue rechazado. Isaías 53 dice unas palabras: despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, hermanos, miren, el enemigo de Dios nos ha robado tantas cosas y aún trata de robar en la cristiandad, en el mundo evangélico, trata de robar el gozo y la alegría de la Navidad. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas que ya no quieren celebrar la Navidad, porque dicen que eso es algo que Dios no aprueba. Pero deberían entonces quitar los pasajes que hablan del nacimiento de Jesús, porque son claros en la palabra de Dios. Bueno, pero no vamos a hablar hoy de Lucas ni de Mateo, ni vamos a hablar mucho del nacimiento como tal. Vamos a ir a la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Solamente quería que tuviéramos claro que la Navidad, el nacimiento de Jesús, es algo que se encuentra en la Biblia, pero que también atestigua la historia. Si tú celebras la Navidad, si tú haces una convivencia, si tú adornas tu casa, si pones un motivo navideño en casa, posiblemente alguien va a criticarte, posiblemente alguien va a cuestionarte, pero tú puedes dar respuestas bíblicas. Tú puedes dar razones bíblicas para celebrar la Navidad. Vamos a ver un poquito de esto más adelante, pero entramos en este tema en 2 Corintios capítulo 5, y hablando precisamente del versículo 17 en adelante, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿cuál es la palabra que se repite aquí? ¿Cuál es la palabra? Reconciliación. Reconciliación. Si le pudiéramos cambiar el nombre a la Navidad para que no sea ofensivo para algunos, si pudiéramos cambiar el nombre de Navidad por otra palabra, ¿por qué palabra podríamos cambiarla? Por reconciliación. Entonces ya nos diríamos, vamos a celebrar la Navidad. ¿Qué vamos a celebrar? La reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Hacer las paces, reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer que he cometido un error con la familia, con la iglesia, muy bien, con la familia, con la iglesia, con Dios sobre todas las cosas. Reconciliar también significa hacer las paces. Y hacer las paces significa procurar la paz. Entonces, si en algún momento tuviéramos que cambiar la palabra Navidad y usáramos la palabra reconciliación, ¿cómo sería que dijéramos vamos a celebrar el día de reconciliación? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado enojado con alguien por mucho tiempo? Bueno, a veces 2 días parecen mucho tiempo. A veces una semana parece mucho tiempo. Pero no sé si han experimentado o si han tenido esa experiencia de que en algún momento estuvieron tan enojados con alguien, pero llega el día de la reconciliación. Esto sucede mucho en el matrimonio. Sucede mucho en el matrimonio. Sucede en la familia. Estaba escuchando una historia de dos hermanas de sangre. Cuando eran niñas, le cuenta a la hermana Raquel, se llama una, Elena se llama la otra. Raquel dice que cuando eran niñas llegaba el tiempo de la Navidad, ellas se ponían de acuerdo, su mamá trabajaba fuera de la casa, su papá no estaba. Ellas dos se ponían de acuerdo para que el 1 de diciembre, sin faltar ese día, empezaban a decorar su casa con motivo de la Navidad. Hacían muchas cosas, tenían sus cajitas, dice que tenían las cajitas de adornos. Pero ¿qué creen, hermanos? Que un día ellas se disgustaron, se pelearon irreconciliablemente. Y a partir de ahí, una de las hermanas tuvo que irse a estudiar fuera de la casa. De ahí empezó la vida de trabajo y todo. Total que siempre estuvo ese dolor en el corazón de ellas. Y ya no, la hermana que quedó sola ya no decoraba la casa, ya no tomaba en cuenta casi a su hermana, hasta que un día dice que pensó, voy a decorar nuevamente la casa como antes que mi hermana se fuera. Y ella dice que cuando abrió las cajitas de los adornos, en una cajita había un papel que decía, cuando estés lista, llámame. Dice ella que en ese momento tomó el teléfono, le habló a su hermana. Su hermana le dijo, pensé que nunca me ibas a llamar. Y ese día se reconciliaron.
Alguien tuvo que dar el paso para la reconciliación. Y hermanos, de veras la Navidad, el significado más profundo de la Navidad es reconciliación. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, les aseguro que Dios no quiere vernos viviendo la nueva vida, la vieja vida. Dios no quiere vernos viviendo la vida antigua. En otras palabras, desde que el hombre y la mujer pecaron, desde que el hombre se separó de Dios y comenzó a vivir una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de quebranto, ¿cuál era el anhelo más grande de Dios? ¿Cuál creen ustedes que haya sido el anhelo más grande de Dios para la humanidad una vez que la humanidad cayó? La reconciliación. Pero les aseguro que Dios se entristece cuando nos ve viviendo una vida completamente separada de Él, en otro propósito, en nuestra propia voluntad. Porque el Señor sabe que si Él no está presente en nuestra vida es una vida de tristeza, es una vida de dolor, de angustias. Y lo más grave, el final que espera para esa vida. Porque está escrito en la palabra que todo aquel que rechaza al Señor es condenado. En Génesis capítulo 6 encontramos una de las palabras o una de las frases que nos hablan de esa tristeza, cuando dice que al Señor le dolió en su corazón ver a la humanidad como estaba. Mucha corrupción, mucho pecado. Pero ¿qué es lo que le dolía al Señor? ¿Qué es realmente lo que le dolía al Señor? Claro, a Él le dolía ver a su creación dañada, a Él le dolía en su corazón ver a la humanidad descarriada, pero algo que seguramente le dolía al Señor es la decisión que Él había tomado. Porque Él dijo, voy a destruir todo lo que he creado. Y le dolió al Señor en su corazón. Hermanos, por eso el versículo 17 nos habla de algo bien importante. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos habla de uno de los grandes propósitos de Dios en Cristo para nosotros. De los grandes propósitos en Cristo para nosotros es hacernos de nuevo. Y esto no habla de una renovación, esto no habla de una recreación, sino que dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Es decir, nosotros no podemos explicar ese misterio, no podemos ni explicar ni entender completamente ese misterio, pero la Biblia dice que si alguno cree en el Señor Jesucristo es hecho una nueva creación, una nueva creación. No está reparando simplemente lo viejo, sino que nos está haciendo de nuevo. Tan incomprensible es esto para nosotros como lo fue para ese hombre que fue a buscar a Jesús de noche. Cuando el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿De qué me estás hablando?
¿De qué me estás hablando? Yo no puedo nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Pero Jesús le estaba diciendo a él acerca de el nuevo nacimiento. Aunque él tenía tal vez tenía una trayectoria como creyente, aunque él tenía una tradición, tenía el reconocimiento, el respeto del pueblo, como una persona que sabía de Dios, como una persona que conocía a Dios, pero Jesús le dijo: no es suficiente, necesitas nacer de nuevo. ¿Saben por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué no basta con una simple recreación? ¿Por qué no basta con una simple restauración o una simple reparación? Si en algún momento alguien le dijera, por ejemplo, alguien le dijera: quiero regalarte un auto, ¿qué prefieres? ¿Uno nuevo o uno restaurado? ¿Qué preferirías? Miren, le voy a decir esto, que yo estaba leyendo una investigación. Dice que a muchas personas que le dijeron: ¿qué prefieres? ¿Un auto nuevo o un auto usado, un auto reparado? Dice que muchos dijeron uno reparado. Y la pregunta fue: ¿y por qué no quisieras uno nuevo? Es sorprendente que muchas personas no están preparadas para disfrutar algo nuevo. Se sienten culpables de estrenar algo. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que de pronto se sienten culpables por estrenar algo, porque piensan que no lo merecen, porque piensan que no es para ustedes, porque piensan que van a opinar otros si me ven con algo nuevo. Hermanos, pero miren, el Señor dice que Él en Cristo nos hizo de nuevo. Y yo creo que también esto tiene que ver, lo que acabo de decir de lo nuevo. Muchos creyentes también como que no quieren vivir una vida nueva. Piensan que no merecen. Piensan: he sido tan malo, he desobedecido tanto a Dios, he dado un mal testimonio. ¿Cómo es posible que yo estrene una ropa nueva? La ropa que el Señor Jesús me está dando. El Señor no nos habla de reparar lo que somos, sino darnos una vida nueva. Pero miren, quiero avanzar un poquito aquí. Dice en el versículo número, ahí mismo 17: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, miren esta palabra que está aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuándo tuvo lugar nuestra reconciliación con Dios? ¿En qué momento tuvo lugar nuestra reconciliación con Dios? Bueno, hasta el día en que el Señor tocó nuestro corazón para reconocerle. Cuando lo reconocimos como el Señor y Salvador de nuestra vida,
entonces en ese momento se dio la reconciliación. Pero antes de esto, si pensamos en la Navidad, vamos a pensar que el plan, el proyecto de reconciliación comenzó desde antes de la fundación del mundo. Porque es lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, que Dios ya había destinado al Cordero de Dios. ¿Desde cuándo lo destinó? Desde antes de la fundación del mundo. Pero luego dice que fue manifestado. ¿Y cuándo fue manifestado? En Belén. En Belén. Manifestado en el tiempo postrero por amor a vosotros, o amor de vosotros. Esto quiere decir que aunque el Señor estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero llegó un momento en el que Él fue manifestado en la tierra, y eso fue en el pesebre allá en Belén. El proyecto de reconciliar al mundo inició en el cielo, en la elección de Jesús. Luego vino al mundo en el día de su nacimiento y luego avanzó hasta la cruz, el día de su muerte, y culmina en el momento que cada ser humano es tocado en el corazón por el Señor para que pueda reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Cuando hablamos de la Navidad, no hablamos de una época, hablamos de un momento en la historia, sobre todo en la historia de tu vida, cuando tú aceptaste al Señor. Ahora, miren una palabra que me llama la atención aquí. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y luego ¿qué dice? ¿Qué dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En este estudio que tengo aquí, dice que hay una palabra que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a usar, y es la palabra me logizómenos. Es una palabra griega, me logizómenos. ¿Y saben qué quiere decir esa palabra? Quiere decir llevar las cuentas. Es una palabra contable. Es esa acción que hacen las personas que son muy meticulosas en sus hábitos de registrar lo que compran y lo que ganan y lo que gastan. Es decir, no soy contador, no recuerdo cómo se llama ese libro. Lo vi en la escuela, ya no me acuerdo. Pero es el registro contable. Cuando el registro contable tiene que haber más haberes que deberes, yo creo, ¿no? Porque si hay más deberes que haberes, ¿qué es eso? Números rojos. ¿Y qué significa eso? Quiebra, pérdida. Hermanos, ¿cómo estaban nuestros números delante de Dios? ¿Cómo creen que estaba nuestro registro de cuentas delante de Dios? ¿Eran números negros o números rojos? Hermanos, el pecado nos llevó a estar en quiebra delante de Dios. ¿Y qué es quiebra? Es no puedo pagar, bancarrota. No puedo pagar. Hace unos días iba hablando con un hermano. Íbamos hablando y me dice, fíjate que igual el tema, me robaron alguna herramienta de mi taller. Dice pero yo sospecho quién fue. Ya sospecho quién fue. Y ya le dije a esa persona, te perdono.
te perdono. Y me dijo él, ¿y sabes por qué le dije te perdono? Dice, porque yo sé que él no me puede pagar. Él no me puede pagar. Y entonces yo estaba hablando con él y le digo, es verdad lo que dice la Biblia. Cuando uno no puede pagar, lo único que cabe, ¿qué es? ¿Qué es? El perdón. El perdón. No me puedes pagar. ¿Qué hacemos? Aquel hombre que vino a su Señor, que le debía tantísimo dinero, y el Señor lo vio y dijo, Señor, te debo muchísimo, pero dame paciencia, ten paciencia conmigo, dame tiempo y te lo voy a pagar. Pero el rey sabía que él no tenía nada y nunca le podría pagar. Su vida no alcanzaba, su familia no alcanzaba para pagar la deuda. ¿Y qué hizo? Lo perdonó. Lo perdonó. ¿Qué caso tiene estarle cobrando dinero a alguien que no te puede pagar? ¿Qué gana uno? ¿Qué ganas tú con cobrarle dinero a alguien que no te puede pagar? ¿Qué es lo único que puedes hacer? Lo único que cabe en ese momento es, te perdono. Por eso esta palabra que les mencioné aquí, logizomai, es, no puedes pagarme. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es ridículo que tú llegaras delante de Dios y le dijeras, Señor, dame paciencia y voy a hacer todo lo posible por ganarme mi lugar. Aunque Él te está diciendo, yo te perdono, te ofrezco la salvación, pero dices, no, déjame hacer esto y voy a tratar de hacer esto y voy a tratar por si acaso logro. ¿Es posible? Hermanos, estamos en una quiebra, en una bancarrota espiritual sin Cristo. Y ese es el verdadero misterio de la salvación. Hermanos, hay mucha gente que no entiende esto. El enemigo está susurrando al oído de mucha gente, tú puedes pagar, eres suficiente. Cuando Dios ha dicho, no te tomo en cuenta tus pecados, tu cuenta. Dios agarra nuestra libreta y dice, mira, no puedes pagar, ya. En Colosenses 3, allí nos dice que el Señor clavó en la cruz el acta que nos era contraria. La sentencia que dice culpable, agarró, la colocó en la cruz, crucificado en la cruz, y dijo, esta acta queda anulada. Cuando pensamos en la Navidad como una fiesta, cuando pensamos en la Navidad como una época, nos perdemos la esencia de la Navidad, que es la reconciliación. La reconciliación. Ahora, miren, dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora, hermanos, fíjense que en la mayoría de las culturas, sucede algo. Cuando alguien ofende al otro, cuando alguien se siente ofendido, según el pensamiento humano, ¿quién debe dar el primer paso a la reconciliación? ¿El ofendido
o el que ofendió? El que ofendió es el que debe dar el paso. Pídeme perdón. No me has pedido disculpas. Porque ese es el pensamiento humano. En la cultura grecorromana, que es en la que Pablo escribía esta carta, la reconciliación implicaba que la parte inferior busca restaurar la reconciliación con la parte superior. ¿Se acuerdan que Pablo estaba encadenado en un momento no en este momento, pero en un momento él estaba encadenado a un soldado por ahí, y él veía todo lo que los militares? Hermanos, ¿ustedes han visto alguna vez a un superior venir y pedir disculpas a un inferior? No sucede. Los órdenes de jerarquía son así. Pero miren lo que dice otra vez el versículo 19. Fíjense esta progresión de palabras. Miren, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Cómo sería si dijera que el mundo estaba tratando de reconciliarse con Dios? Lo que sigue adelante, no tomándoles en cuenta sus pecados, es como si, miren, voltear esto completamente, es como si uno tuviera que perdonar a Dios. ¿Cómo sería que alguien dijera: es que Dios tiene que pedirme perdón? Tiene que pedirme perdón porque mira en qué lugar me tiene, en qué mundo me vino a botar. No merezco esto. Dios tiene que pedirme perdón porque no merezco lo que estoy viviendo. Pero aunque nosotros podemos perdonar a alguien, ¿saben cuántas veces ustedes han escuchado esa frase que dice: te perdono, pero no lo olvido? Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Aquí dice que Dios tomó la iniciativa de perdonar al mundo. Ahora, cuando dice que Dios estaba en Cristo, aquí tenemos la idea de la encarnación. La idea de la encarnación, porque de qué otra manera podía el Señor perdonar a la humanidad en Cristo si Cristo no hubiera venido al mundo. Si el Señor no hubiera venido al mundo, miren, ¿qué es lo que el Señor requería para perdonar a la humanidad? ¿Qué es lo que se requería para perdonar a la humanidad? Vamos al Antiguo Testamento. ¿Cuál era el requisito para el perdón en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el requisito para el perdón? Eran las ceremonias sacrificiales, los corderos, los toros, los machos cabríos. Pero en Hebreos 10 leemos que dice que ninguna de esas cosas fueron suficientes. ¿Y qué dice el Señor? Sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y eso es la encarnación, eso es la Navidad. Eso es la Navidad.
que Cristo vino al mundo a cumplir el plan perfecto de Dios para nosotros. Dios estaba en Cristo, fue la intervención directa de Dios en la historia para traernos la paz. Cristo es el único que puede hacer la paz entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. Entonces, hermanos, ya que aprendemos en ese texto de 2 Corintios 5, 17 al 21, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quiere decir que Jesús se convirtió en un pecador? Al que no conoció pecado, ese es Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quiere decir que Jesús se convirtió en un pecador? Quiere decir que Jesús se convirtió en la ofrenda por nuestros pecados. Y tal vez aquí es bueno recordar, hermanos, que Jesús fue humano. Jesús fue humano como nosotros. Y aunque hay muchas evidencias de su humanidad en toda la Escritura, al momento de la crucifixión también vemos que Él era completamente humano. Estando en la cruz, en el tormento de la cruz, de su cuerpo brotaba sangre, de su cuerpo brotaba sudor, con su boca había lamentos, de su boca salían lamentos. Cuando Él finalmente expiró, aquel hombre que lanció su cuerpo, dice que de su cuerpo salió agua ahí, sangre, dando a entender que Él había muerto como un ser humano. Cristo, siendo humano, fue una ofrenda por nuestro pecado. ¿Por qué Cristo fue capaz de satisfacer la ofrenda por el pecado? Porque Él nunca pecó. Porque Él nunca pecó. Se requería para el sacrificio un cordero santo, un cordero limpio, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el único que pudo satisfacer esa demanda fue el Señor Jesucristo. Aquel niño que había nacido poco más de 30 años antes en Belén, ahora estaba dando su vida por la humanidad en la cruz del Calvario. No hay sacrificio sin nacimiento. Todos los animales que fueron sacrificados en el antiguo pacto también tuvieron que nacer. Jesús, para poder satisfacer las demandas de Dios en este tipo de sacrificio, también tenía que nacer. Por eso, el acto de reconciliación entre Dios y nosotros no comenzó en Belén, comenzó en el cielo mismo, en el plan eterno, pero aquí en la tierra comenzó cuando Él vino a nacer entre nosotros. Ahora díganme una cosa, hermanos, ¿debemos celebrar eso? ¿Debemos alegrarnos por eso? Que Él vino a buscarnos, que Él vino a ser como uno de nosotros, que Él vino a dar su vida en rescate, ¿o debemos de pasarlo por alto? Estaba leyendo que entre las objeciones a la Navidad, ya mencioné algunas,
Pero una que yo no había pensado, dice que es la objeción ambiental, porque la Navidad es el tiempo en que más basura se hace. En este argumento que alguien escribe, dice que él nos explica, dice él, yo no me explico por qué hay que envolver los regalos. ¿Para qué sirve una envoltura de regalo? Es basura, completamente. Por eso, si ustedes quieren regalar algo, si usan leche de caja, laven la caja, ya tienen una caja de regalo. Usen las bolsas de café, usen las bolsas, reciclen, si es que regalan algo así. Pero dice este argumento que los ambientalistas están tratando de fomentar que ya no se celebre la Navidad. Pero no estamos hablando de ese tema, ¿no? Hermanos, que el nacimiento de Cristo merece un lugar de honor en la iglesia, en la vida de cada creyente. Independientemente si hay un adorno en casa o no lo hay, independientemente si hay una convivencia o no la hay, independientemente de lo que las culturas y las costumbres promuevan, el comercio promueva, lo que no debemos pasar por alto es celebrar que el Señor vino, celebrar que Él vino a buscarnos, que la Navidad tome relevancia desde su sentido más profundo, su propósito más profundo de la reconciliación. La reconciliación. El acto más grande en toda la historia de la humanidad es en el momento en que Dios y el hombre se reconcilian. ¿Cómo sabemos que vamos a ir al cielo? Pero ¿cómo sabemos que vamos a ir al cielo? Porque estamos reconciliados con Dios. ¿Es así o no es así? Sabemos que vamos a ir al cielo porque estamos reconciliados con Dios. Es suficiente. Pero, finalmente, dice ahora en el versículo número 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice adelante? Y nos encargó o nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben, hermanos? Nuestro llamado como iglesia, nuestro llamado como creyentes individualmente es anunciar el mensaje de Cristo. ¿Qué mensaje? Que Dios está dispuesto a pasar por alto todos los pecados. Dios está dispuesto a borrar la cuenta personal que tenemos con Él y a darnos el perdón, a darnos la reconciliación y a ofrecernos la entrada libre y gratuita a su presencia. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer, entender que si Dios fue capaz, el ser más grande del universo, el único ser superior en el universo, fue capaz de reconciliarse con nosotros, nosotros tenemos que tener la capacidad de reconciliarnos con los demás. Reconciliarnos con los demás a la manera que Dios lo hizo con nosotros, no tomando en cuenta los pecados, las faltas. Muchas veces queremos tomar el lugar de Dios, pero si de veras quieres tomar el lugar de Dios, haz como Dios lo hizo. ¿Alguien te ha ofendido?
no esperes a que venga a pedirte perdón. ¿Qué tienes que hacer? Ir y decirle: ya es mucho tiempo que estamos así, te perdono. ¿Me debes algo? Te perdono. Si no es posible para ti, te perdono. Eres el culpable de que se rompió esta relación. Es verdad, tienes la culpa, pero yo te perdono. Y esto es a cualquier nivel. Por eso dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, no podremos ser efectivos en nuestro ministerio de reconciliar a los hombres con Dios si al nivel humano no estamos dispuestos nosotros a reconciliarnos con nuestros semejantes. El apóstol Juan escribió hablando del amor a Dios y él dijo: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Si no amas a tu hermano, a quien sí ves. Por eso, hablando del tiempo de la Navidad, si este año, en este tiempo, vamos a celebrar la Navidad, hermanos, celebremos reconciliándonos unos a otros, reconciliándonos con la pareja, si hay algún problema, con los hijos con los padres, entre hermanos aquí en la iglesia. Y si alguien todavía tiene una cuenta pendiente con Dios, arréglelo. De veras, Dios ya ha hecho todo. Ya ha colocado todas las condiciones para ese proceso de reconciliación. Y enseguida anunciemos de Cristo. Enseguida vayamos y digamos. Escuché una historia de un hombre, hace poquito la escuché, un hombre que está tratando de llamar a las personas para que se congreguen en la iglesia donde él está. Pero las personas que conocen la historia de este hombre le han dicho: primero ve, reconcíliate con tu familia y después nos hablas a nosotros de reconciliación. Es importante, primeramente, nuestro testimonio con Dios. Y si de veras estamos reconciliados con Dios, no tendremos ninguna dificultad en reconciliarnos con otros. Y luego anunciar para que se reconcilien con Dios. Hermanos, que sea ese nuestro ministerio, que sea ese nuestro propósito en esta Navidad, que sea ese nuestro objetivo en esta Navidad, hablar del mensaje de Dios, hablar de la paz con Dios, pero primero procurarlo entre nosotros. ¿Qué les parece? Celebrar de esta manera nuestra Navidad. Cristo nos hizo nuevas criaturas, Cristo nos reconcilió con Él, con Dios, y Cristo nos pide que seamos ministros de reconciliación. Que se cumpla como Dios quiere, como Dios pide de nosotros. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar que el Señor nos bendiga con su palabra, nos impulse a hacer su voluntad. Padre, te damos gracias en este día que estamos comenzando tal vez a pensar en la Navidad, estamos pensando en la reconciliación, estamos pensando en que aún sin saber si podíamos pagar o no, pero tú ya habías planeado nuestra reconciliación, ya habías provisto el medio en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque a lo largo de la historia,
la historia de mi vida, hubo un momento en que tu palabra me alumbró y comprendí que de veras estabas buscando esa reconciliación. Gracias por la salvación que nos has dado a todos los que estamos aquí, porque yo creo que también hay quienes lo ven de esta misma forma. Pero si en este lugar hubiera alguno que aún no ha entendido este ministerio de la reconciliación, que aún se encuentra en batalla contra Dios, aún no ha reconocido la necesidad de su salvación, hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo acomode tu palabra de tal manera que el entendimiento, que en el pensamiento se perciba esa necesidad. Gracias, Señor, porque tu obra se sigue haciendo día a día, de una manera, de otra, Señor. Tu palabra sigue avanzando. Y aunque tal vez habrá muchas personas que no desean celebrar la Navidad, pero tu palabra dice que es algo digno reconocer, recordar lo que tú hiciste por nosotros. Nos unimos al regocijo de los ángeles, al regocijo de los pastores que alaban y dan gloria a tu nombre por el hecho de que viniste a este mundo. Porque hasta que el mundo permanezca, la salvación va a ser necesaria. Y tu obra completamente necesaria también, la predicación de la reconciliación completamente necesaria y urgente para que el mundo se salve. Pero también yo pido en este momento para que al pensar en la reconciliación con Dios, también pensemos en la reconciliación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con aquel que nos ha ofendido, con aquel que nos debe algo, aquel que está en deuda, o si nosotros estamos en deuda también cabe el pedir perdón y cabe el perdonar, con tal de que vivamos una vida de reconciliación y esta vida de reconciliación sea un ejemplo para predicar tu palabra. Gracias, Señor. Padre, afirma nuestra fe en ti cada día y ayúdanos a vivir la vida nueva que tú nos has dado. Gracias, Padre, te adoramos, exaltamos tu grande y bendito nombre en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.